Orientando al discípulo, Venerable Maestro Ravolú. Capítulo 3. El esoterismo. Pregunta: ¿se deben hacer las conjuraciones antes de cerrar la cadena o después? Respuesta: se hacen cuando ya se han cerrado o enlazado la cadena. Así hay una mayor circulación terrible de fuerzas que limpia el ambiente. Pregunta: ¿se pueden hacer seguidamente una cadena de fuerza y otra de medicina? Respuesta: no, no se debe, ni el mismo día siquiera. Son dos fuerzas contrarias. Pregunta: excluyendo el pranayama, ¿la mujer puede hacer cadenas y demás prácticas en fase C con el menstruo? Respuesta: claro que sí, eso es una enfermedad normal en la mujer. Lo que no puede realizar es el pranayama. Pregunta: ¿eso de hacer cadenas con los elementales del fuego, del agua, etc.? Respuesta: voy a explicarles lo que el mismo maestro Samael me explicó. Los elementales son familias que tienen sus leyes propias, evolutivas e involutivas. Luego entonces, toda violación de la ley es magia negra. Vamos a poner un ejemplo. Si las jerarquías divinas entran a querer violar nuestras leyes, dejarían de ser jerarquías. Ellos nos indican cómo superarnos, pero hasta ahí. Si nosotros entramos al grupo, a las leyes de los elementales, quedamos convertidos en magos negros. Estamos violando leyes. Esas leyes son intocables. Nosotros no podemos hacerlos evolucionar o involucionar a la brava. Lo mismo que las jerarquías con nosotros. Ellos nos respetan, nos dan orientación de cómo salirnos, cómo liberarnos de las leyes mecánicas, pero no pueden hacernos evolucionar a la brava. Por eso, quien se mete a trabajar con elementales en ese sentido, está violando leyes, anda muy mal espiritualmente. Ahora, no nos vamos a los extremos como les decía. Busquemos el equilibrio. Si hay un enfermo y sabemos que con una planta se va a curar ese enfermo, entonces se bendice, se hace el ritual correspondiente y se le da al enfermo. No hay que irse a los extremos. Pregunta: cuando un estudiante gnóstico es amenazado por la logia negra e incluso amenazado de muerte y le realizan un trabajo de hechicería, ¿qué recomendaría usted, además de realizar cadenas con la ley, con el venerable maestro Samael y los ángeles de la antigua Tierra Luna? ¿Qué es lo que puede surtir efecto inmediato en esos casos? Respuesta: se puede trabajar con el elemental del guásimo o del fique maguey para que le envuelvan su cuerpo físico en una cinta mágica para que ningún trabajo de magia negra pueda penetrar. Pregunta: ¿esto se puede hacer con personas que no conozcan la enseñanza gnóstica? Respuesta: no. Ya ahí no hay que meterse en campos ajenos. Estoy hablando de los que están dentro del conocimiento. Pregunta: cuando vamos y vemos una planta, aunque no haya nadie enfermo, ¿le hacemos la elementoterapia por si alguna vez hay algún enfermo y le hace falta? Respuesta: no hay necesidad. Con solo cuidar de las plantas, no estropearlas, volvernos guardianes de ellas, es más que suficiente para tener a ese elemental a favor de uno
La gnosis es la cosa más sencilla. La complican con tanta cosa que le van agregando. Pregunta: Maestro, ¿las conjuraciones y el círculo de protección hay que entregárselos a los miembros de fase B, de fase A o las personas que tengan problemas? Respuesta: en la fase B, entrégueles eso. Hay que entregarlo en la fase B. Pregunta: si una persona está en fase A y tiene problemas. Respuesta: también se puede enseñar en fase A. Eso no puede perjudicar a nadie en nada. Pregunta: ¿puede explicarnos cómo debe hacerse el círculo mágico? Respuesta: cuando pasamos por la parte evolutiva de la naturaleza, quedó en nosotros el intercesor elemental. Nos valemos del íntimo para que él ordene al intercesor elemental trazar un círculo mágico alrededor de la habitación o de la cama o de su cuerpo, para que ninguna entidad pueda perjudicarnos. Antes deben hacerse las conjuraciones y después la petición del intercesor elemental por medio del íntimo. Esto lo hacemos todos los días antes de irnos a la cama. Esta explicación puede darse en los grupos ya a finales de la fase B, porque ya empiezan las entidades a atacarnos. Este círculo no lo rompe ni toda la logia negra que se le vaya a uno encima. Es intocable la persona que está dentro de ese círculo. Primeramente, las conjuraciones son el arma que se le entrega al discípulo para que se defienda. Estas se pueden entregar a principios de la fase B. Pregunta: ¿se puede utilizar el elemental del borrachero para hacer pactos y salir en astral? Respuesta: ¿para qué? Yo fui el primero en hacer ese pacto y lo rompí rápidamente, porque se vuelve uno más perezoso de lo que es. Pregunta: ¿qué puede aconsejarnos para salir más rápidamente en astral? ¿Qué prácticas? ¿Qué metodología? Respuesta: todas las prácticas que da el maestro Samael en sus libros son un hecho para mí. Ninguna práctica me ha fallado. Una noche dije: no voy a hacer ninguna práctica, voy a ver cómo me salgo del cuerpo físico. Me relajé, me concentré en mi corazón y esperé el sueño con los ojos cerrados, sin mantra ninguno. Sentí que pasó como una corriente eléctrica por el cuerpo, de pies a cabeza. Perdí la acción. Iba a mover un dedo del pie o de la mano y no podía. Me sentía pesado, con aquella pereza, aquella cosa. Seguí mi concentración. Pensé que me estaba saliendo del cuerpo. Noté un ruido aquí en el cerebro, como un motorcito. Seguí mi concentración. El sonido fue aumentando bárbaramente. Creí que me iba a explotar el cerebro. Vino una sacudida de mi cuerpo hasta que salí todo. Vi mi cuerpo donde quedó. Arranqué conscientemente. Entonces me gustó, no por poderes de mantras, sino por pura concentración. Pregunta: Maestro, ¿qué opina usted de las prácticas yinas? ¿Es conveniente realizarlas? Respuesta: las prácticas yinas ojalá todo el mundo las realizara, pues en caso de emergencia puede salirse del plano tridimensional. El venerable maestro Samael ha dado estas prácticas no para memorizarlas, sino para practicarlas. Pregunta: uno pone un vaso de agua y en cualquier momento puede estar viéndolo y después, al cerrar los ojos, perdemos la imagen.
¿Cómo debemos hacer en este caso? Respuesta. Sigue viéndolo. Si pierde la imagen, vuelve a abrir un poco los ojos. Cuando en la concentración y en la meditación llega el cansancio del cuerpo, es mejor no intentarlo. Ya es perder el tiempo. Por eso se va educando gradualmente al cuerpo, al organismo, poco a poco. Si llegó el cansancio, no hay concentración, ni meditación, ni nada. Pregunta. ¿Se pueden hacer más prácticas de concentración aparte de la del corazón? Respuesta. La del corazón es muy importante. Puede poner un objeto o cualquier cosa como instrumento para la meditación, para la concentración. Si se dedican más a la concentración en el corazón, mejor todavía. Pregunta. ¿Cómo se hace la práctica de concentración en el corazón? Respuesta. Primeramente se relaja el cuerpo, los músculos que hay en todo el cuerpo. Después hacemos una oración al Padre y a la Madre para que ellos lo ayuden. Nunca deben actuar sin pedirle a ellos la ayuda. Tercero, se meten en su corazón, mirando cómo es la forma del mismo, cómo circula la sangre, de qué está hecho, cómo es por dentro, hasta que vayamos entrando y cuando acuerda uno, puede estar metido dentro de su propio corazón, que es su templo. Pregunta. Hay personas que intentan imaginarse el corazón y no pueden, les falta imaginación. ¿Qué hacer? Respuesta. En toda la enseñanza del maestro, él dice práctica para el astral, práctica para la meditación, práctica para el arcano. Uno quiere entrar como maestro. Muchas veces vienen los abusos nuestros o no nos ceñimos al orden, porque uno quiere caminar pronto. Esos abusos perjudican a uno. Hay que empezar poco a poco, gradualmente, y verán que da resultado gradualmente. Pregunta. ¿En la práctica de meditación se debe tener la vela encendida? Respuesta. Es mejor dejarlo oscuro. Pregunta. ¿Qué nos dice el maestro acerca de los pentagramas? ¿Nos aconseja llevarlos puestos? Respuesta. El mejor pentagrama es uno. Míreme a mí, yo nunca he cargado pentagrama. El pentagrama de uno está dentro, es lo mejor. Pregunta. Se dice que uno debe meditar con sueño, pero cuando hay cansancio corporal, ¿es normal eso? Respuesta. Ya se pierde el tiempo. Uno se puede limitar a un lapso de tiempo para la meditación, por ejemplo, 1 hora, pero hay gente que a los 15 minutos ya empiezan a cansarse y hasta ahí llegaron. La meditación, como todas las prácticas en grupo, no es sino para una educación, pero en realidad cada uno en su casa debe lograr esa adaptación de su cuerpo. El grupo no es sino para la educación. Hay que ir educando el cuerpo, el organismo. Pregunta. ¿En un chamadí se libera toda la esencia o solamente el porcentaje que tenemos libre? Respuesta. Solamente el porcentaje libre. No es toda la esencia. Cada elemento psíquico tiene su partícula de esencia atrapada. Queda ahí en la 5ª dimensión. Pregunta. Se dice que el azufre y el incienso son fuerzas contrarias. Entonces, ¿es conveniente quemar los dos en un mismo recinto? Respuesta. No. El azufre y el incienso no se deben mezclar o quemarlos juntos. El azufre es para hacer limpieza y el incienso para armonizar.